A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y por supuesto, temas de actualidad. Hace pocas horas, el Contralor General del Estado acaba de decirle al país nuevos hallazgos que los auditores y además el grupo de veedores que acompañan a los auditores, nuevos hallazgos, digo, respecto de la deuda. Manejo inmisericordia de garantías, de pagos anticipados. En definitiva, cada día que pasa, señoras y señores, nosotros llegamos a convencernos no algo que se descubre hoy. Este es un ejercicio técnico de un organismo de control que estuvo precisamente no haciendo lo que tenía que hacer. Y que hoy el Contralor Celi, vuelvo y repito, acompañado de ciudadanos ilustres de altísima calificación técnica en lo económico, el manejo de la deuda, las condiciones de la deuda, garantías de la deuda, prendas de la deuda, esa es la modalidad correísta, prendar el petróleo. El único recurso que le permite a un país como en el nuestro, o es decir, el más importante, el rubro más significativo, como para hacer una operación de endeudamiento, de conseguir recursos o como se llame, el petróleo, pero lo tenemos prendado. Y lo que es más grave, aparte de haberlo prendado, las operaciones de venta anticipada de petróleo no eran consideradas como deuda. No eran consideradas como deuda. ¿Y cómo es que se pagaba entonces y se devolvía el dinero que nos entregaban, el dinero que nos entregaban? ¿Cómo es que se pagaba intereses? ¿Cómo es que se hablaba de plazos? Pero bueno, dejemos que la Fiscalía General del Estado, que de lo que el país siente, percibe, y algo que no debería decir, hasta disfruta, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, disfruta de que las instituciones puedan cumplir con su papel. ¿Por qué? Porque en el correísmo las instituciones no obedecían a su condición obedecían a pie juntillas a las disposiciones del correísmo, que no tuvo empacho su gran mentor, hoy con orden de prisión, hoy además con un pedido de extradición, hoy además que ese pedido de extradición está entre Bélgica y el Ecuador, está en vigencia plena. ¿Qué es lo que va a hacer? El señor Correa está con orden de prisión preventiva. Esa es una medida cautelar que la jueza la dictó como sustitución a la medida que ella había ordenado de que se presente cada 15 días en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia. Por ahí dijo este abogado Caupolicán Ochoa que seguramente será uno de los casos en que el defendido y el defensor vayan por el mismo callejón. Porque claro, pues los abogados de Correa solo hacían la pantalla porque todo estaba previamente establecido. No recordamos el tema Chucky 7 contra el diario El Universo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema, el señor Correa, nuevamente hoy, es por la Contraloría, citado, cita de citar, como un responsable de indicios
está citado, mejor dicho, con indicios de responsabilidad penal en el tema de la deuda, en los nuevos hallazgos. No faltará a su abogado o él mismo que cada que le recuerdan algo que el que más recuerda es él mismo, dice, no lo conozco, no sé de quién se trata, pero señor Correa, el Estado ecuatoriano pagó con recursos públicos el traslado de los funcionarios, díganse en este caso policías, a secuestrar a Balda, No fueron a hacer una operación dictada por un juez, no, a secuestrar a Balda, pagado por el Estado. Y hoy dice que no los conoce, que no recuerda, que nunca habló con ellos. Es más, pide su abogado que se haga un examen psicológico de ellos. Hoy en la mañana escuché en una radio a uno de esos opinadores, uso este término porque es de acuerdo a la calidad, pues, opinadores, al señor Carlos Solórzano Constantine en una radio, decir, así como pide el señor Correa que haga un examen psicológico a los policías Chicaiza y a la otra policía que no recuerdo su nombre, dice, está de pedirle que a él también le haga un examen psicológico. ¿Qué tontería más grande? Una tontería de aquí a la luna, pero así de grande dicha por este ciudadano que ejerció la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Sí, pues el momento que a Correa le hace un examen psicológico y por ahí consigue un perito que diga que está loco, entonces ya no puede ser juzgado. Pues, ¿qué cosas? O sea, por hablar, por tener 3 minutos de micrófono, pueden decir cualquier desfachatez como esta. Pero volvamos al tema. Solo cabe señalar que parecería que estamos en un país de reciente creación. ¿Cómo es que la Contraloría determina indicios de responsabilidad penal en los temas de deuda, indicios de responsabilidad en los temas del petróleo, indicios de responsabilidad penal en varias gestiones de ministros que se encuentran presos? ¿Y qué antes vivíamos el paraíso? No, pues, quiere decir que ha estado represado y podría parecer voluminosa la acción de la Contraloría. Sí, pero no porque parezca debe dejar de hacerlo. Y creo que lo está haciendo y bien. Así que hasta ahí ese tema. Segundo punto. Hace pocos días este gorila de Maduro se atrevió a hacer un comentario con adjetivizaciones. Él y Evo Morales, bueno, en yunta, contra el gobierno del Ecuador respecto de las decisiones de la función judicial. A ver, un momentito, ¿quién les ha dicho a este par de especímenes que tienen que venir a meterse en los temas del Ecuador y particularmente en una de las funciones del Estado, de la Fiscalía que tiene la titularidad y que lo hace bien el fiscal Pérez, la titularidad de la investigación y la jueza, en este caso la jueza Camacho, que reacciona frente a los pedidos del fiscal, que no es otra cosa que el que recoge las pruebas, los indicios, ¿para qué? Para que los jueces resuelvan. Pero claro, Maduro y Morales, cada quien por su lado, pero allá finalmente uniéndose, al final donde se unen todos los caminos parecidos, han osado metiéndose contra la independencia de poderes del Ecuador, de la cual hoy vivimos en paz, sabiendo que existe. ¿Quién le ha dicho a Maduro y Morales que tienen la facultad de hacer ese tipo de declaraciones? Solo ellos y su torpeza, su mediocridad y además su definición política torpe y fracasada. Así es. Frente a esas declaraciones, el canciller de la República hizo sus declaraciones y le dijo al mundo su punto de vista. Es decir, reclamando el respeto,
dando no señales sino certezas de la política internacional en manos del canciller Valencia, que estamos absolutamente convencidos, pues que cuenta con el apoyo del presidente de la República, que es el jefe de la diplomacia, pero en su secretario, como es el caso de un canciller, de un ministro de Relaciones Exteriores, ha depositado la confianza para que defina una política, para que implemente una política y para que ejecute la política internacional. Claro está que este fue el detonante ya de nuestra, por suerte, de nuestro distanciamiento con el ALBA y todos esos mamotretos en los que nos metió Correa por sí y ante sí, como que él, que era, se creía y estaba absolutamente consciente de que era el jefe de todas las funciones del Estado, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dijo varias veces, cosa insólita, a nadie se le ha ocurrido en el mundo. Eso no se le ocurrió a nadie decirlo, porque otros lo ejercían, los dictadores lo ejercían, pero no lo decían, pues. Este lo ejercía y lo decía, es decir, poniendo a las funciones del Estado algo así, y perdonen lo grueso del término marca tigre, bajo la suela de su zapato. Pero claro, esa tortilla de la que habla la señora Rivadeneira se le viró. Y así algunos analistas han hecho varias descripciones. Pero, ¿cuál fue el punto que en mi opinión, y ustedes tienen la palabra, amigas y amigos, no estuvo a la altura de las declaraciones del canciller? El canciller hizo su papel en forma extraordinaria. Cuando el vocero de la presidencia, yo pensaría que no de mala fe, puede ser una ligereza, pero dijo lo siguiente, más o menos así: queremos decirle al gobierno de Venezuela que nosotros hemos respetado, como los que más, su gobierno y su libre determinación. ¡Qué equivocación! Esa sí es una equivocación como para llamado de atención respetuoso. Además, yo creo que el presidente es cordial a sus colaboradores, hacerles notar lo que él cree que hicieron mal. ¿Cómo puede decir un hombre joven, inteligente como el doctor Roldán, que respetamos como los que más lo que ocurre en Venezuela y la libre determinación de los pueblos y esas tonterías? Digo tonterías respecto del respeto a los derechos humanos y a la persona humana. No, solo respecto de eso, encasillado en eso. No, pues, esa fue la política de la señora María Fernanda Espinosa, de promover a Venezuela y a Maduro algo así como que están en el pedestal de la grandeza para luchar por los intereses de sus conciudadanos, cuando salen en estampida, perdónenme el término, porque se mueren de hambre, para no comer basura, para no minar los basureros. ¿Cómo puede decir el secretario y vocero, mejor dicho, de la presidencia, que nosotros respetamos? No respetamos. Es solo cuestión de ir a leer la doctrina Roldós. La doctrina Roldós, señoras y señores, es un logro que nació precisamente de una inspiración política, seguramente con una serie de asesores también que pusieron su insumo. Se me viene a la mente en la guerra de Paquilla y la presentación del canciller Barrera Valverde, que nos llenó de gloria, cuando en la OEA nos representó un discurso espectacular. Muchos de los de nuestra generación seguimos pues muy jóvenes, y vimos a Barrera Valverde en una posición espectacular en la OEA. Nos llenó de gloria. Igual en la guerra del CENEPA, Blasco Peña Herrera Padilla. No puede ser de otra manera, una exposición, pero así, de esas que quedan para la perennidad. Entonces digo, el presidente Roldós inspira la doctrina Roldós, que decía lo siguiente, más o menos, que no es cuestión de estar leyendo ni mucho menos. Son de esos temas que se nos meten en la cabeza como el himno nacional, pues. ¿Qué decían en la declaración de Riobamba, de la que participó el expresidente Herrera Campins de Venezuela y el presidente Ayala, Turbay Ayala de Colombia? ¿Qué decían?
los países deben privilegiar los derechos humanos antes incluso que su propia legislación. Obvio pues, ¿por qué? Porque los países de Sudamérica estaban plagados de dictadores. Entonces había que hacer una especie de bypass, si se quiere, protegiendo los derechos humanos, porque los dictadores, dictarosuelos y tiranos y gente como esta de la que nos estamos desocupando no tienen respeto por los derechos humanos. Miren ustedes, por ejemplo, este instante, un delito llamado secuestro que deja de ser tal, ¿por qué? Porque interviene el Estado, pues. Porque interviene y su inspirador es el propio presidente de la República, conforme lo han dicho los testigos, o solo los testigos que declaran contra él no sirven. Y los testigos que declararon contra Lara, y los testigos que declararon en favor de los delincuentes, entre comillas, que asesinaron al señor general Gabela. Entonces, la doctrina Roldós hace que nosotros no repitamos eso de que respetamos la libre determinación de los pueblos. El pueblo ecuatoriano no respeta la libre determinación en papel de Maduro y su banda de gorilas mafiosos. No respeta. Respeta y le duele el hambre de la gente, pues. Por favor, que nosotros respetamos que, por ejemplo, esta madrugada en Nicaragua, este genocida de Ortega, ahí al lado de su mujer de características medias, bueno, a la única persona que le llamó la atención, la esposa vicepresidenta del señor Ortega, es a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Así que eso no es respetar la libre determinación de los pueblos, señoras y señores. Eso es precisamente lo que no debemos soliviantar, y para eso nosotros tenemos nuestra propia doctrina, la doctrina Roldós, que nace en Riobamba en 1981, inspirada por el presidente Jaime Roldós Aguilera. Han profanado los correístas que apoyan a los maduristas, a los de Ortega, han profanado ese concepto espectacular de un gran ecuatoriano que ejerció la presidencia de la República. No lo estoy poniendo en superlativo, estoy hablando de este tema exclusivamente. Por último, señoras y señores, yo quiero decirles qué les pasa a los correístas cuando defienden a su amo. Porque ahí no hay una relación, de liderazgo, al menos no se nota, pues, ¿no? De liderazgo, de solidaridad, de lealtad. No. Ahí hay una reacción rara. Cuando se para uno de estos sujetos, dicen, el presidente está siendo perseguido. A ver, un momentito. Se refieren al presidente de ellos, al señor Correa. El señor Correa está siendo perseguido. Un momento. La persecución a través de la ley y las instituciones, valga la redundancia, es una institución, pues. Hay que perseguir a un delincuente. Hay que perseguir a quien infringe la ley de tránsito. Cuando alguien atropella a una persona en un vehículo y se da la fuga, ¿qué hay que hacer? Buscarlo y decirle, señor, tenga la bondad de presentarse. No, hay que perseguirlo, hay que encarcelarlo, hay que hacer las pruebas médicas y determinar la incapacidad física de la víctima, pues. Hay que perseguirlo. Si es que alguien ha usado el poder del Estado para secuestrar, hay que perseguirlo, pues. Pero ellos nunca dicen ni hacen mención de la inocencia. No, ellos lo que hablan es en función de que no se puede investigar al señor Correa. Vaya desfachatez de esta gente. Pero es que hasta en su, ¿cómo lo que suelen decir? En su tonto pensamiento no hay otra posibilidad de que ellos hayan llegado a entender que todos los funcionarios públicos deben estar listos y en vitrina, si se quiere, para ser objeto de ¿qué? Del control, pues, y que se determine cómo funcionó en el ejercicio encargado, qué tipo de gestión hizo, cómo utilizó los recursos públicos, etc.
Pero, vuelvo y repito, no puede ser posible que veamos todos los días cuando se presenta esta gente a decir: no pueden enjuiciar al señor Correa por este tema. ¿Cómo así, pues? ¿Quién ha dicho? En el Ecuador, por las condiciones que existe de funcionarios y que las prerrogativas que tienen y que nacen de la Constitución de la República, hay pues fueros, hay inmunidades. Sí, pero no hay ningún funcionario que sea impune. Nadie puede considerarse un intocable en el extremo de decir enjuicien a partir de él a todo el mundo. No, todos somos exactamente iguales ante la ley. Y ese axioma y eso tiene que ser tan fuerte, especialmente que debe estar en el imaginario de las personas que ejercen la función pública. De suerte que cuando escuchamos a ese bloque que tienen, porque se ve y se siente, ganas de desgranarse, pero que casi como que no les hacen caso porque contaminan, hacen alarde de que ellos son intocables. Ya veremos, por ejemplo, hoy, yo no he visto el documento todavía, pero intuyo por lo que escuché en esta mañana en la rueda de prensa que daba el Contralor General del Estado. Ya veremos quiénes son los funcionarios de las EMPLADES que desde ese organismo daban el aval en materia de la deuda, que dieron el aval también para la construcción. ¿Qué construcción? Para el terraplén del Aromo en la provincia de Manabí. Y así tantas otras cosas. Porque claro, como ellos, como planificadores, entre comillas, tenían que ver el proyecto, ver las condiciones, determinar el buen uso del proyecto para beneficio de la gente, eso ya lo veremos. Ellos también entran en esto. Pero yo creo que ya resulta como insolente eso de que se repita, se reitere y además se actúe en función de que son intocables, de que son impunes y que la inmunidad la quieren convertir en impunidad. ¿Quién les dijo? ¿A qué horas los evangelizaron así? Yo sí supongo que fueron en estas horas. Por ejemplo, en las sabatinas, muy mejor conocida por otros como la hora loca de los sábados, el señor Correa dedicaba el 80% del tiempo a burlarse de las personas, a dar instrucciones de lo que tienen que hacer los jueces, a dar instrucciones de cómo deberían reaccionar sus funcionarios, a burlarse de los funcionarios. Yo recuerdo, y no creo que esté mal que lo diga, a una ex ministra de Educación, no recuerdo si es de apellido Vidal, no recuerdo, ojalá no me equivoque, pero ella fue la sucesora del señor Vallejo, que viajó de embajador a Colombia, si no estoy en un error. Bueno, él fue embajador en Colombia. El señor Vallejo, que seguramente también tiene algo que decir sobre las cosas que han ocurrido en Colombia, pero ese no es el tema de este momento. ¿Qué hacía Correa con los funcionarios? Cuando quería que se vayan, cuando quería sacarlos de su círculo, cuando quería ponerlos frente al dedo acusador de sus feligreses en la hora loca. Le hizo una pregunta a la ministra de Educación algún día en uno de esos programas. Y la ministra de Educación, recuerdo, le dio alguna respuesta. Y preguntó a la gente, ¿ustedes le entendieron? No, dijo la gente. ¿Qué tal cómo usaba al ser humano este sujeto? Pues que es increíble. Lo que les cuento fue verdad. Ya voy a conseguir ese video para presentarles. A mí me impactó. Entonces, ahí, en esa hora loca, despreciable, lo que hizo fue evangelizar a todos estos feligreses que hoy quedan 4 y que repiten con insolencia que su amo es intocable,
que no puede ser investigado, que no puede ser enjuiciado. Además, pues, dejan una especie de idea, queriendo que flote y que pueda lograr hacer carne en alguna cabeza como la de ellos, de que como son de izquierda, nunca pueden ser investigados. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Señoras y señores, les agradezco infinitamente por la presencia y la atención de ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Qué gusto! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.